A ver, pensemos en una persona que cambió el mundo. Pero no con ejércitos, ni con poder, sino con un arma que la verdad es la más afilada de todas. La pregunta. Imaginemos por un momento a alguien cuyo pensamiento, resuena milenios después. Y sin embargo, no dejó ni una sola palabra escrita. Ni una. No, no era un rey. Tampoco un general. Es que no le hacía falta. No conquistaba tierras, sino mentes. Su campo de batalla, el único que le importaba, era el pensamiento. ¿Y su victoria? Pues fue una auténtica revolución. Una que al final nos enseñó a dudar, a cuestionarlo todo y, lo más importante, a buscar la verdad por nuestra cuenta. Este hombre, claro, era Sócrates. Y aquí es donde empieza la gran paradoja de su historia. Porque vivió en Atenas, nada menos que en la cuna de la democracia. Y sin embargo, fue su crítico más feroz. Y como veremos, acabó siendo su víctima. Vamos a ponernos en situación por un momento. Estamos en esa Atenas. Los ciudadanos se reúnen en la plaza, debaten y votan directamente. Sobre todo, sobre las leyes, sobre la guerra. En teoría, suena perfecto, ¿verdad? El sistema ideal. La voz de todo el mundo contaba por igual. Parecía la libertad en estado puro. Pero claro, Sócrates vio una grieta en esa fachada, en esa aparente perfección, y para dejarla al descubierto, no usó un argumento súper complejo ni nada por el estilo. No, usó una pregunta increíblemente simple, y justo por eso, absolutamente devastadora. Y la pregunta es esta, así de sencilla pero demoledora. Si una persona estuviera muy enferma, ¿dejaríamos que una multitud, por votación, decidiera quién la opera? La respuesta, es obvia. Claro que no. Buscaríamos al experto, al cirujano más preparado, sin dudarlo. Y aquí es donde vemos la contradicción de la que hablaba Sócrates, que se ve perfectamente aquí. Para algo tan vital como la salud lo tenemos clarísimo. Exigimos conocimiento, experiencia, pero ¿y para algo que afecta a toda la sociedad, como es el rumbo del Estado? Pues ahí de repente nos conformamos con la opinión de la mayoría, da igual si está informada o no. Es curioso, ¿no? Porque ese doble rasero. Vale, entonces el punto crucial es este. Para Sócrates, el gran peligro era que la democracia se convirtiera en un simple concurso de popularidad, en vez de ser una búsqueda de lo que es mejor o más verdadero. ¿Por qué? Porque al dar el mismo peso a todas las opiniones, la del sabio y la del ignorante, pues la sabiduría podía acabar ahogada. Al final no ganaba el más preparado, sino el que mejor hablaba, el demagogo más persuasivo, el que sabía cómo seducir a las masas. Pero ojo, que su advertencia iba mucho, mucho más allá. Sócrates estaba convencido de que la democracia llevaba dentro la semilla de su propia destrucción, una especie de camino que si no se vigilaba con mucho cuidado podía acabar llevándola a convertirse en su opuesto, la tiranía. El proceso que él describía era algo así. Primero, la sociedad se fragmenta. Hay un conflicto constante entre unos y otros. ¿Qué pasa? Que la gente se agota de tanto ruido, de tanta incertidumbre, y en medio de ese cansancio, la libertad pues ya no parece tan importante. Lo que se empieza a anhelar es orden, un poco de paz. Y es justo ahí cuando aparece un líder fuerte, uno que promete restaurar el orden, y la gente ya exhausta le entrega todo su poder. Y lo más impactante de todo esto es que no era solo una teoría abstracta para Sócrates, no. Fue literalmente su propia vida. Su final se convirtió en la prueba más trágica y real de su propio argumento. Es que la ironía es brutal. No lo juzgaron expertos en leyes o filosofía, ¿no? Lo juzgó un jurado de ciudadanos comunes y corrientes. Y fue una mayoría, por votación, la que decidió que debía morir. El mismísimo sistema que él tanto había cuestionado fue el que acabó sellando su destino. A ver, pero aquí hay que entender algo que es crucial. El objetivo de Sócrates no era para nada destruir la democracia. No es que odiara la libertad. Su intención real era mucho, mucho más profunda. Lo que él quería era en realidad elevarla, hacerla mejor, transformarla de un sistema que se basa en la simple opinión a uno que se base en el conocimiento, en la reflexión. Lo que de verdad cuestionaba era esa idea de que la verdad se puede decidir simplemente por votación popular. Y lo increíble es que sus preguntas, siglos y siglos después, siguen resonando con una fuerza tremenda. Nos obligan a mirar nuestros propios sistemas y, a mirarnos a nosotros mismos. Nos lanza un desafío en realidad. Nos pregunta, ¿es suficiente con votar? ¿O es ese solo el principio de nuestra responsabilidad como ciudadanos? Un principio que por encima de todo exige comprensión. Y también nos obliga a analizar cómo tomamos nuestras propias decisiones. ¿Vienen de la reflexión, del conocimiento, o son en el fondo una simple reacción emocional? Y llegamos a la que es, quizás, la pregunta definitiva, la que lo resume absolutamente todo. A ver, un ciudadano piensa, critica, participa.
Una multitud, en cambio, solo reacciona y aplaude. Al final, la gran advertencia de Sócrates no era contra la democracia en sí, sino contra algo mucho más sutil, la pereza intelectual. Y la responsabilidad de ser más que una simple multitud, bueno, esa es solo nuestra.